Buenas tardes. Me propongo en esta ocasión acercaros a la filosofía estoica desde la perspectiva de Marco Aurelio y sus enseñanzas, sus pensamientos o sus máximas. Es una grata oportunidad poder participar en este foro sobre la filosofía estoica que se está conmemorando en toda España en estos días. El personaje de Marco Aurelio es un personaje extraordinario desde su infancia prácticamente hasta su muerte. Todo en él asume unas características que pasados los siglos nos siguen sorprendiendo y admirando. Ya desde muy pequeño, con 6-7 años, causó una enorme impresión a su tío, el emperador Adriano, que desde esa edad ya lo denominaba serenísimo, es decir, le denominaba ya con un calificativo como de especialmente honesto. Poco después, cuando insistió para que Antonino Pío lo adoptara como sucesor, cosa que fue a partir de los 17 años. Fijaros, desde los 17 años es nombrado ya como adjunto al emperador, como sucesor de Antonino Pío, y con 17 años entra en el Consejo Imperial. Esto uno lo dice y se queda uno también como si fuera algo normal, pero pensemos cómo son nuestros 17 años ahora, cómo son los alumnos ahora, por ejemplo, de último curso de bachillerato con 17 años, en un consejo imperial de un imperio que abarcaba desde Mesopotamia, desde Irak, Siria, pues hasta el norte de Inglaterra, desde Rumanía, pues hasta Mauritania y Marruecos. Por tanto, estamos hablando de un personaje realmente extraordinario y siempre desde el primer momento con una disposición, con una atención enorme, una delicadeza y un interés extraordinario por su trabajo. Su familia, de origen hispano, su padre murió pronto, quedó huérfano muy pronto y tuvo que acostumbrarse desde pequeño a una cierta austeridad. Desde pronto tuvo maestros importantes, sobre todo Diognoto es el preceptor en los primeros años, que ya le introdujo en los rudimentos, en los principios de la filosofía estoica. Y ya desde los 12 años, se dice que adoptó el manto y el estilo de vida de los estoicos, de forma que procuraba inspirarse en el estilo de vida que estos proponían y someterse a una disciplina de vida bastante severa, por ejemplo, renunciando a dormir en camas, con una vida muy frugal con esas características desde el primer momento. Por tanto, era un joven ya, desde muy joven, de características extraordinarias. A la muerte de Adriano, comienza el reinado de Antonino Pío e inmediatamente es adoptado como sucesor imperial junto con Lucio Vero. Desde el primer momento entra en las responsabilidades de gobierno, como he señalado. Por ejemplo, en el año 140, con 19 años, ya es nombrado cónsul, cargo que repite poco después. Va a adquirir poco después, con 26-27 años, ya la potestad tribunicia y el cargo proconsular, con lo cual prácticamente está inmediatamente ya en la línea sucesoria y asumiendo poderes inmediatamente debajo del emperador Antonino Pío. Cuando fallece, entra a gobernar de forma simultánea con Lucio Vero, más joven que él, y que aunque había recibido una formación similar, no tiene la misma disposición de ánimo ni la misma actitud ante la vida. Los autores de la historiografía clásica, Dion Casio y otros, suelen marcar la diferencia entre la actitud de Lucio Vero, más propia de su edad, con 20-21 años, más alocado, más dispuesto para una vida agradable, una vida buena, mientras que Marco Aurelio desde el primer momento mostraba una disposición extraordinaria para la responsabilidad del gobierno. Siempre en estos primeros años de su gobierno, desde el año 161 al 180, en los primeros años, que fueron prácticamente los únicos que pudo estar en Roma, porque pronto se vio acosado por las invasiones germánicas en el Danubio y tuvo que partir a la guerra, en estos primeros años mantuvo una relación excelente con el Senado, asistiendo a muchas sesiones y colaborando en las tareas legislativas. Tareas legislativas de las cuales, aunque no quedan muchas referencias directas, sí nos quedan a través de
la recolección que se hizo en tiempos de Justiniano en el Digesto, aparecen al menos 300 referencias a las reformas legislativas que emprendió Marco Aurelio, muchas de ellas en relación con la protección de los huérfanos, de los derechos de los hijos, limitando la patria potestad de los padres, también de las mujeres, en fin, legislando en favor de los grupos o de los tipos de personas, pues digamos, con menos, digamos, más en peligro o más débiles ante la legislación y ante la sociedad. Es importante señalar también cómo Marco Aurelio, que le consideramos el primer y único emperador filósofo, no estuvo solo. Pierre Hadot menciona varios otros filósofos, también de la escuela estoica, pero también aristotélicos, que compartieron responsabilidades de gobierno con él, en cargos pues, de cónsules principalmente, y en diferentes responsabilidades de gobierno de las provincias o del gobierno de la propia ciudad de Roma. Por tanto, no es solamente la figura de Marco Aurelio como emperador filósofo, sino que también hubo toda una cohorte, toda una serie de filósofos que compartieron esas responsabilidades con él. Reinado de Marco Aurelio, no podemos extendernos mucho en esto, pero fue un reinado extraordinariamente difícil, que puso a prueba todos sus principios morales y toda su entereza de ánimo para afrontar las continuas adversidades con las que tuvo que enfrentarse. Nada más llegar al poder, tuvo que afrontar una guerra en las regiones de Oriente, contra el renacido, contra el imperio parto, que recobraba fuerza otra vez. La lucha en la frontera de Oriente entre Roma y Partia fueron una constante. Luego en el imperio bizantino, también con los persas. Y ahí empezó, digamos, su actividad militar. Él no fue a esa región en este primer momento, fue Lucio Vero, que contó con la ayuda de importantes generales como Avidio Casio, que años más tarde protagonizaría una rebelión. Finalmente, pese a las derrotas iniciales, consiguen imponerse en esta guerra, pero el grave problema es que al retorno de esta guerra viene con las tropas una epidemia de peste que por las descripciones que se recogen y los estudios que han hecho los médicos, parece que se trataba de viruela o tal vez sarampión, preferentemente se inclinan por la viruela, y que causó una auténtica catástrofe en la economía y en la demografía del imperio. Es imposible saber las cifras de fallecidos, pero algunos hablan de hasta 5 millones de fallecidos en el conjunto del imperio, que podría tener en torno a unos 50-60 millones. Estaríamos hablando, por tanto, de una epidemia que se lleva casi un 10% de la población del Imperio Romano en un plazo de tiempo bastante amplio. Se cuenta que en la ciudad de Roma fallecían hasta 2.000 personas al día. Por tanto, fue una hecatombe, una tragedia muy importante. Hubo también varias catástrofes naturales, un desbordamiento del Tíber que dañó muy gravemente a Roma, terremotos en diversas ciudades, por tanto, circunstancias muy adversas. Y luego, sobre todo, la guerra contra las diferentes coaliciones de pueblos germánicos en las fronteras del Danubio, fundamentalmente los marcomanos, pero también los cuados, los sármatas, en fin, diferentes pueblos que presionaban sobre las fronteras del Danubio y que incluso en el año 67 y 68 penetraron en las fronteras y avanzaron hasta el norte de Italia, lo cual fue una auténtica hecatombe, una auténtica, sorpresa, porque desde hacía casi 300 años no se invadía el suelo italiano por tropas bárbaras. Tuvo que hacer frente, como pudieron, a esta invasión, recurriendo a diferentes expedientes de emergencia, contratar, liberar gladiadores, liberar esclavos, en fin, subastar para afrontar los gastos, bienes del emperador, en fin, diferentes recursos para poder afrontar una situación realmente de gravísima emergencia. De hecho, de los 19 años de reinado que tuvo Marco Aurelio como emperador, 17 estuvo afectado o tuvo que participar en diferentes campañas militares. Primero las guerras de Oriente, como hemos dicho, y sobre todo las guerras en la frontera del Danubio y del Rin. Además de los conflictos internos y las gravísimas dificultades económicas que hemos mencionado. Claro, pensemos en la epidemia que estamos padeciendo ahora y las graves consecuencias económicas que tiene. Pues traslademos eso 1800 años hacia atrás. Lo mismo, pero mantenido en el tiempo. ¿De acuerdo?
Por tanto, las consecuencias en cuanto a pérdida de población, bajón en la actividad económica, etcétera, pues son importantes. Pensemos también que las guerras de agresión, las guerras de conquista que había llevado a cabo el Imperio Romano anteriormente, pues siempre habían sido guerras de conquista. Y por tanto, la guerra se alimentaba a sí misma con el botín de los pueblos que eran conquistados. Por ejemplo, en el caso de Trajano, la conquista de Dacia, pues permitió obtener el enorme tesoro que el rey de Cébalo había acumulado. En este caso, las guerras defensivas son igualmente caras, pero no obtienes ningún botín. Suficiente es con salvar y con proteger tu propio territorio. Por tanto, las dificultades económicas fueron muy graves porque los gastos se dispararon por las continuas guerras y, por otra parte, la actividad económica se vio muy mermada. Eso supuso una ruina, un perjuicio muy grave para las finanzas imperiales. En el año 175 hubo un intento de rebelión en Oriente con este general que hemos mencionado, Ovidio Casio, que creyendo que Marco Aurelio había fallecido, pues se sublevó, pero tan pronto se supo que continuaba vivo, pues sus propias tropas, digamos, lo depusieron y lo ejecutaron. Pero en ese mismo año falleció también, digamos, la esposa de Marco Aurelio, Faustina, y le afectó bastante. Emprendió un viaje por Grecia, donde visitó Atenas, donde se proclamó protector de la filosofía, y esto es interesante porque fue iniciado en los misterios de Eleusis, como lo habían sido también anteriormente Antonino Pío y el propio Adriano. Quiero hacer un recuerdo, una mínima semblanza, una mínima mención de la trascendencia que también en el arte tiene la figura de Marco Aurelio. La estatua ecuestre de Marco Aurelio es de las muchas estatuas que había de emperadores durante el Imperio Romano, la única que se salvó. La única que no fue fundida al final, cuando se producen las grandes convulsiones del cambio de religión, la imposición del cristianismo, también las invasiones bárbaras sucesivas, etc. La única que se salvó porque se confundió se creyó que era el emperador Constantino en vez de Marco Aurelio, y entonces, al ser el primer emperador cristiano, se conservó esa estatua que estuvo durante muchos siglos en el Palacio Laterano, hasta que en 1538 pues ya Miguel Ángel pues la trasladó a la Plaza del Capitolio cuando se reurbanizó toda esa zona con los diferentes palacios de esa colina. También la columna de Marco Aurelio, que muchas veces se la minusvalora porque se considera que es inferior a la de Trajano, pero en realidad, digamos, la finalidad es la misma, y aunque, digamos, no tiene la originalidad, pero sí que tiene, digamos, una importantísima significación. También mencionar, aunque sea muy brevemente, las 2 veces que aparece el emperador Marco Aurelio en películas, ¿no? La caída del Imperio Romano, interpretado por Alec Guinness, de los años 60, en la que la figura de Marco Aurelio sí aparece más dignamente tratada, es un emperador más creíble, un emperador filósofo más creíble, y la también muy espectacular de Gladiator del año 2000, en la que Richard Harris pues interpreta a un Marco Aurelio pues digamos más débil, más duditativo, y que a los que conocemos un poco su figura pues nunca nos acaba de conformar o nos acaba de agradar el planteamiento. Ahora, hemos hablado de que Marco Aurelio es el primer emperador filósofo, pero ¿qué significaba ser filósofo en la antigüedad? La filosofía en la antigüedad, o si queremos, la filosofía a la manera clásica, tal como se entendía en las escuelas de filosofía griegas y también romanas, era ante todo una elección de vida, una decisión relativa a comportarse, a actuar, a mantener una conducta determinada ante las circunstancias de la vida, ante los triunfos, ante las adversidades, ante las diferentes circunstancias. Analizar la naturaleza, la relación del hombre con la naturaleza, la relación del hombre con los demás, pero esto debía de traducirse sobre todo en una conducta, en una actitud vital. No era una mera elucubración, un mero planteamiento teórico, ni siquiera era necesario una originalidad o una búsqueda de originalidad o un escribir para quedar para la posteridad. Esa imagen de el filósofo como alguien apartado de la vida o que sus argumentaciones no se entienden en lo relativo a la vida práctica, a la vida cotidiana, con grandes, digamos,
abstracciones difíciles de seguir para la gente común, es una elaboración posterior, ya de los últimos siglos en Europa occidental, siglo XVIII, XIX, porque en la antigüedad la filosofía se orientaba mucho más a este estilo de vida, a esta forma de vivir, como estamos mencionando. Es decir, no era una mera actitud intelectual, sino, sobre todo, era la necesidad de aplicar estos principios de la filosofía a la vida cotidiana. La filosofía era una actitud de vida, una forma de afrontar las circunstancias, y en el caso del estoicismo hacía especial hincapié en la rectitud de vida, en la fortaleza de ánimo y, en general, pues en mantener una conducta digna y orientada hacia la virtud. ¿Cómo se introdujo Marco Aurelio en el campo, en el mundo de la filosofía? Indudablemente, algo debía de traer ya desde pequeño, puesto que ya que Adriano lo calificara de la forma que lo consideraba desde tan pequeño, ya nos muestra que había una disposición de ánimo muy especial en este personaje del joven Marco Aurelio. A los 12 años ya hemos dicho que se introdujo, que adoptó el estilo de vida de los filósofos, empezó a vestir el manto de los filósofos, que era una especie de capa corta que los diferenciaba, y a aceptar las austeridades que el modo de vida estoico pues suponía. Hay tres figuras principales que le influyeron grandemente. En primer lugar, Diognoto, uno de sus preceptores, que es el que le introdujo en la filosofía estoica, en estos principios de frugalidad, austeridad de vida y rectitud de conducta. Luego también dos preceptores, dos retóricos griegos, uno griego que es Herodes Ático y latino Marco Cornelio Frontón. Sobre todo Cornelio Frontón le influyó muchísimo, puesto que le instruyó en el arte de la retórica, de expresarse y escribir bien. También reforzó, sus principios en cuanto a la filosofía estoica. Y sobre todo fue su gran amigo y su confidente. Se conservan buena parte de las cartas, de las conversaciones, de las epístolas que mantenían entre ellos, y a través de las cuales podemos conocer muchos detalles de su relación, de la intimidad y del comportamiento de Marco Aurelio en su juventud y en sus primeros años. Y por último también hemos hablado de Diognoto, de Cornelio Frontón. Muy importante también la figura de Junio Rústico. Junio Rústico es quizá el más importante en cuanto a la influencia filosófica. Y su trascendencia, su influencia en Marco Aurelio se ve en las meditaciones, en el tratado que vamos a empezar a comentar inmediatamente. Junio Rústico, por tanto, ejerció una influencia enorme. Es uno de estos filósofos que ejercieron cargos políticos de importancia. Por ejemplo, Junio Rústico fue 2 veces cónsul y también fue prefecto de la ciudad de Roma en esa década terrible de 1660, sobre todo a partir de la llegada de la epidemia de la peste, a partir de 165, no 1600, de 165. Junio Rústico, ¿qué le inculcó? Inculcó a Marco Aurelio la importancia de la razón conduciendo y dirigiendo la conducta, la vida humana. También la importancia de la dulzura, de la comprensión hacia los demás, del respeto y del ser indulgente en el trato con los demás, el no considerarse ofendido por nada que los demás hagan, puesto que nada puede afectar al yo interno, a esa parte interior de cada uno, de uno mismo. Y considerando también, y en cierto modo esto también derivaría de la enseñanza de Sócrates, que el que yerra, el que hace mal, es más por ignorancia que por verdadero mal. Estos principios entonces se los instruyó o se los trasladó pues Junio Bruto. Ahora, la relación con Frontón fue una relación más amistosa. Con Junio Bruto fue una relación más, podemos decir, de maestro-discípulo, y no siempre, la relación fue, tan amable o tan cariñosa como con Frontón. En algunas ocasiones, Junio Rústico, por lo visto, tuvo que llamarle la atención y o hacerle alguna indicación. Y bueno, en algún momento hubo también alguna tensión, según nos señala Pierre Hadot al respecto, ¿no? La filosofía estoica tiene fundamentalmente 3 grandes aspectos: la física, la lógica y la ética.
La física trata sobre todo de la relación del ser humano con la naturaleza. Ahora veremos algunos textos. Siempre, en los tres aspectos, siempre la relación del ser humano con la naturaleza, con su propia inteligencia, con uno mismo y la relación con los demás. Por tanto, siempre es una filosofía que se centra en la actitud, la interpretación del mundo, el conocimiento del mundo, el comportamiento de uno mismo respecto a lo que nos rodea, la comprensión y por tanto la actuación respecto a lo que nos rodea. En el caso de la física, ¿qué destaca sobre todo la filosofía estoica? Que la naturaleza está ordenada, que el cosmos es un ser inteligente y que tiene ciertas leyes como son las de finalidad y de necesidad. En la lógica, la relación con uno mismo insiste sobre todo en la necesidad de que la razón dirija nuestra conducta. Y lo decimos, lo digo yo ahora mismo, lo podemos decir cualquiera, muy rápido, pero en la práctica gran parte de nuestras conductas pues obedece a reacción ante acontecimientos que nos vienen de fuera, a pasiones, a impulsos, y muchas veces la razón, aunque se considera al hombre como un ser racional, y ahí los estoicos insisten mucho en qué es lo que realmente nos diferencia del resto de la creación, pues realmente ahí la razón no siempre domina. Y ellos insisten mucho, y Marco Aurelio va a insistir mucho en que la razón controle en todo momento, puesto que es la única forma de ser verdaderamente hombre, de ser verdaderamente ser humano, la vida conforme a la razón. Y por último, la ética trataría fundamentalmente de la relación con los semejantes, con los demás hombres, con los demás seres humanos. Y aquí siempre bajo el precepto o la insistencia de la comprensión, del respeto y la necesidad también de exhortar hacia el bien. Y desde luego dirigirse uno mismo en vías de alcanzar la virtud, la mayor rectitud de vida y sobre todo de lograr la coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción. De forma que estos serían básicamente los principios de la filosofía estoica a grandes rasgos. Ahora veremos cómo Marco Aurelio nos lo plantea, pues en particular en sus meditaciones. Hay que señalar también rápidamente, puesto que no hay ocasión y es el tema principal, que el estoicismo es una doctrina que tiene gran preponderancia en el mundo griego y romano durante casi 6 siglos, desde su fundación con Zenón de Citium, hacia el año 330, 340 a.C., y pues hasta el final, hasta el siglo III, fundamentalmente. En cierto modo se puede considerar incluso a Boecio como uno de los últimos estoicos, ¿no? Por tanto, en este caso sería incluso más. Pero en fin, en orden de unos 5, 6 siglos. Y obviamente hay diferentes fases. Hablamos de un estoicismo antiguo, sobre todo en Grecia, que da más énfasis a la parte de la física más que a la ética, al menos en lo que conocemos de ellos, con figuras como Zenón o Cleante. El estoicismo medio, en torno al siglo II y I a.C., que es cuando se produce el trasvase de la filosofía, la llegada de la filosofía estoica desde Grecia hacia Roma, a través de figuras como Panecio y Posidonio de Apamea, y ya el estoicismo nuevo, que es el que se conoce más, el de Musonio Rufo, el de Séneca, el de Epícteto, que influyó muchísimo en Marco Aurelio. De hecho, en el primer capítulo de las Meditaciones, Marco Aurelio agradece a muchos maestros y familiares que le instruyeron, que fueron ejemplos para su vida y a los que agradece su conducta y lo que le enseñaron. Y a lo largo del texto menciona en varias ocasiones a Epícteto, Epícteto que había muerto pues prácticamente pues cuando Epícteto muere cuando Marco Aurelio recién ha nacido. Por tanto, era, digamos, una enseñanza pues muy patente, muy reciente en su momento. ¿Cómo ha llegado a nuestros tiempos los textos de Marco Aurelio? Porque claro, hemos dicho que no necesariamente los filósofos escribían su conducta, su forma de comportarse, digamos, estaba destinada a escribir tratados. En el caso de Marco Aurelio, desde luego, no es así. Eran, digamos, como sus notas, ahora insistiré en ello. Pero, sobre todo, tenemos que pensar que los textos que se escribían en esta época, el mundo griego,
no digamos ya en épocas incluso anteriores, el mundo egipcio, el mundo griego, el mundo romano. La mayoría era sobre soportes, digamos, muy frágiles, fundamentalmente el papiro o las tablillas de cera. El pergamino ya empezaba a utilizarse también en esta época. Pero claro, se escribía a mano y se copiaba a mano. La importancia de la imprenta, al final de la Edad Media, comienzo del Renacimiento, es extraordinaria, puesto que permite multiplicar la posibilidad de las copias de un libro. Pero en aquel momento la copia era, digamos, de uno en uno. Por tanto, la capacidad, la cantidad de ejemplares que podía haber era muy reducida. ¿Qué pasa con las meditaciones de Marco Aurelio? Y ahora hablamos sobre el tipo de texto que es. Pues probablemente, como era un libro, eran unos textos redactados para él mismo, por tanto había un ejemplar. No tenemos constancia de que fueran notas diseñadas para elaborar un tratado, probablemente más bien eran, digamos, como sus notas, sus reflexiones para él mismo. Y entonces no estaban especialmente ordenadas, no están diseñadas como un libro, un tratado que uno diseña con unas características, que uno revisa, corrige y finalmente, digamos, presenta. Son las notas particulares. Notas particulares que cuando fallecen, pues alguien conserva y viendo su interés, pues alguien a lo mejor después hace alguna copia, ¿de acuerdo? Pero desaparecen, hay referencias de algunos autores de la historiografía romana, del final del final del Imperio, que hacen referencia a los escritos de Marco Aurelio, Dion Casio, por ejemplo, pero no se conserva nada de aquel momento. Los primeros textos, las primeras referencias concretas que tenemos son ya varios siglos después, en Bizancio, cuando la Suda, que es una especie como de léxico, una especie como de diccionario enciclopédico del conocimiento bizantino, hace mención a los textos de Marco Aurelio y ya habla de que están estructurados en 12 capítulos y también hay referencias de algún obispo de Bizancio del siglo X que menciona en unas cartas a otro obispo que tiene una copia de los escritos de Marco Aurelio y que incluso incluye algunas citas de él en esta correspondencia. Por tanto, las referencias más antiguas a estos textos las tenemos de Bizancio, allá sobre el centro de la Edad Media, sobre el siglo X. Y hasta la época del Renacimiento no tenemos más referencias. Sabemos que en 1517 Reuchlin, uno de estos filósofos alemanes del Renacimiento, ya menciona en una de sus cartas que tiene un original, que tiene una copia del texto de Marco Aurelio, incluye algunas ediciones. De esta época sería también la copia que se conserva en el Museo Vaticano, en la Biblioteca Vaticana, y que, digamos, aparece en la colección de obras griegas, ¿no? La primera edición se realizó en 1559. No lo he mencionado antes, hay que hacerlo ahora. Marco Aurelio escribe estos textos en griego. Entonces, esta edición primera de 1559, pues presenta el texto griego y presenta también una traducción latina al lado para facilitar, digamos, la mayor difusión del conocimiento. Inmediatamente tuvo una enorme aceptación y se empezaron a hacer, digamos, diferentes copias en los años siguientes y a suscitarse un debate importante sobre realmente el título que debía de tener, porque claro, nosotros ahora escribimos un libro, se escribe el libro y se piensa en el título, se piensa en la portada, se piensa en la promoción, pero esto no era un libro para ser editado y ser publicado, eran las meditaciones, las reflexiones de Marco Aurelio consigo mismo, por tanto no tenía un título. Se ha adaptado el título de pensamientos o máximas, pero realmente no se sabe exactamente el título que Marco Aurelio pues le hubiera puesto. Entonces se suscitó un cierto debate sobre esto, también sobre cómo estructurar los capítulos, como incluso sobre la traducción, ¿no? A veces pues digamos hay un poco de polémica o de debate técnico sobre tal o cual matiz de la traducción. No es un diario, tal como se entiende habitualmente, en el sentido de que uno recoge las impresiones del día, alguna reflexión, lo que le ha pasado. No es tampoco un tratado. Se interpreta muchas veces que es una suerte como de ejercicios espirituales, de reflexión sobre las enseñanzas y la forma de aplicarlas pues a la vida, pues digamos, tan difícil de gobernante que tiene que llevar a cabo. Básicamente hay tres grandes líneas, tres grandes orientaciones en toda esta
en todas estas meditaciones, ¿no? En todos estos textos. Antes de entrar en esto, quiero mencionar que hay una gran diferencia entre los diferentes apartados que se mencionan. Algunos son frases, digamos, cortas, muy contundentes, y otros son argumentaciones largas y prolijas donde es fácil perderse, ¿no? Pero básicamente, cuando se vea, pues, cuando lo lean, pues pueden verlo fácilmente. No es como un tratado escrito y, digamos, con un estilo más o menos sistemático, ordenado, sino que encontramos frases breves y contundentes y digresiones o argumentaciones largas y prolijas. Básicamente, hay tres grandes líneas en todo esto. En primer lugar, la necesidad de actuar con justicia al servicio de los demás hombres. La filosofía estoica, tal como Marco Aurelio la propone, es extraordinariamente generosa y pone siempre, digamos, el interés colectivo por encima del interés individual. Muchísimas ocasiones señala lo que es bueno para el conjunto es bueno también para el individuo. En muchas ocasiones, por estas palabras casi literalmente. Segundo lugar, la necesidad de aceptar con serenidad los acontecimientos que no dependen de uno mismo. Esta es también una de las claves de la filosofía estoica. ¿Qué depende de uno? ¿Qué no depende de uno? Y por último, la necesidad de la rectitud en la conducta y de la búsqueda de la verdad. Siempre hay que entender que para los estoicos la rectitud de vida y la importancia de la vida moral pues es absolutamente fundamental. Pero veamos algunos ejemplos de estas enseñanzas directamente. Hay muchísimos, yo he elegido hasta 7 aspectos, 2 relacionados con la física, 2 con la lógica y 3 con la ética, y con esto terminaría. En primer lugar, sobre la física, o ese apartado que mencionábamos de la física, ¿no? De los grandes temas de la filosofía estoica, la física, la lógica y la ética. La física se relacionaba con la relación entre una persona, la persona y el conjunto del mundo. Asia, Europa, no son más que unos rinconcitos del mundo. El conjunto de los mares es como una gota de agua en el universo y el monte Athos una molécula de tierra. La sucesión de los siglos es solo un punto en la eternidad. Todas las cosas son pequeñas, inconsistentes, perecederas. Todas provienen del mismo origen, la razón universal, bien sea directamente o por consecuencias. Tanto pone en relación claramente, pone al ser humano y a la propia tierra, el propio mundo que conocemos en relación con la inmensidad del cosmos y la propia vida con su extraordinaria fugacidad. Otro aspecto que he seleccionado relativo a la idea del mundo, a la física. Represéntate siempre el mundo como un solo ser, compuesto de una única sustancia y de un alma común. Considera cómo todo lo que en él sucede se relaciona con un único principio. Como si haya todo en movimiento por la misma impulsión y cómo todas sus producciones son el resultado de varias causas reunidas. Admira, pues, su relación y su encadenamiento. El mundo está ordenado y todo funciona con un orden causal. Hay un encadenamiento de causas. En cuanto a la lógica, la relación de la razón con la propia conducta. Ante los exquisitos manjares y otros alimentos que me son presentados, puedo perfectamente decirme: esto es un cadáver de pescado, aquello un cadáver de pollo o de cerdo. También este falerno es un poco de zumo de uva. Aquel vestido de púrpura no es más que un tejido de lana vieja de oveja, teñido con el color de la sangre extraída de una concha. En cuanto a los placeres del amor, son solo un contacto de cuerpos. Y del mismo modo que estas ideas, que van directamente al hecho y penetrando en lo más recóndito de los objetos, dan a conocer lo que son en realidad, es necesario obrar con todas las cosas de esta vida. Cuando un objeto aparezca a la imaginación como muy estimable, hay que examinarlo interiormente. Considerar su valor intrínseco
y despojarlo de todo aquello que pueda darle una dignidad ficticia. Una brillante apariencia es de seducción peligrosa. Por eso, cuanto mayor apego tienes por una cosa que te parece buena, tanto más grande es luego la desilusión. Por tanto, nos está indicando perfectamente cómo tenemos que relativizar todas las cosas y mirar su verdadera naturaleza. Aunque vivieses 3 o 30.000 años, no olvides jamás que nadie pierde más vida que la que tiene, ni goza de otra vida distinta de la que pierde. Así pues, la vida más larga y la más corta vienen a ser lo mismo. El presente es de igual duración para todos, y lo que se pierde es también igual, y en definitiva sin importancia. En cambio, no podríamos perder ni el pasado ni lo venidero, porque ¿acaso se puede arrebatar lo que no se tiene? Luego, como son enseñanzas, digamos, sencillas, pero de una profundísima verdad y que nos ponen, digamos, en la relación, porque tenemos siempre una gran preocupación por lo porvenir, por lo pasado. Del libro segundo. Apenas amanezca, piensa todos los días. Hoy encontraré cualquier persona que tenga alguna de estas faltas, que sea un indiscreto, un ingrato, un insolente, un embustero, un envidioso, un egoísta. Los desgraciados que tienen estos defectos es porque no distinguen los verdaderos bienes y los verdaderos males. Pero yo, que he aprendido que el bien verdadero consiste en lo que es honesto y el mal verdadero está en lo vergonzoso. Yo que conozco la naturaleza de quien comete la falta, que sé que es hermano mío, no de sangre y de carne, sino por nuestra común participación en un mismo espíritu, procedente de Dios. No puedo sentirme ofendido por su parte, ya que nada de cuanto hago podría avergonzarme. En efecto, nadie podría despojar a mi alma de la honradez. No hagas nada sin querer, ni que sea malo para la sociedad, ni sin maduro examen, ni por espíritu de contradicción. No adornes superfluamente tus pensamientos. Procura hablar poco y no emprendas a la vez muchos asuntos. En todo caso, que el Dios que llevas contigo reine en un ser realmente hombre, digno de respeto y cuidadoso del bien de sus conciudadanos, ya sea un simple romano, ya el propio emperador. Si encuentras algo en la vida humana que valga más que la justicia, la verdad, la templanza, el valor, o mejor aún, más que la virtud de un alma que se basta a sí misma y que se confía el destino en todo aquello que no depende de ella, si quizás encuentras algo preferible, vuelvo a decir, dirige hacia este toda la potencia de tu alma y hazte con tan precioso hallazgo. Todas estas enseñanzas, yo os ofrezco algunas de las que me han llamado la atención, pero esto es para leerlo y disfrutarlo y deleitarse. Termino. Compara sin cesar la eternidad del tiempo y la inmensidad de la materia. Cada uno de los cuerpos no es, respecto a esta, sino como un grano de arena, y con relación al tiempo, una rosca de tornillo. Pero, para terminar, la última reflexión de Marco Aurelio que os traslado. Ya no se trata de discutir esta tesis, ¿qué es un hombre de bien?, sino de serlo. Muchas gracias.